Ustedes recuerdan que hace 8 días, si era hace 8 días creo, el día que les compartí la, lo que les ayudé a reflexionar un poquito era sobre la vocación, ¿verdad? Y yo llegaba a la conclusión que esta vocación es un llamado, es una invitación, es una respuesta y es una misión. Y es tan especial y tan singular como la vocación que recibimos nosotros como religiosos o como presbíteros, los que somos clérigos. Y esa entrega y esa generosidad, pues, es la dinámica del espíritu que mueve a los diferentes miembros de la iglesia a vivir de maneras muy singulares la vida cristiana con el sacramento del bautismo. Y entonces, una vez que hemos hablado un poquito sobre la vocación, qué significa laico, la diferencia entre los fieles cristianos y los laicos, quiero ahora profundizar un poquito con ustedes sobre el quehacer de los laicos en la iglesia. O sea, qué clases de apostolados tienen los laicos en la iglesia. Porque ustedes son parte de una parroquia o de una comunidad donde hay muchísima variedad de apostolados. Ustedes mismos tendrán apostolados dentro de la iglesia y sin embargo eso es mínimo en comparación con todo lo que los laicos pueden hacer y hacen actualmente en la iglesia. Cuando ustedes terminen esta presentación, yo aspiro o espero que su corazón esté rebosante de alegría porque hay tanta oportunidad de hacer un apostolado dentro de la iglesia que exige, como decía el padre Allen, una formación. Entonces, en el segundo momento vamos a hablar un poquito sobre la formación. ¿Qué tipo de formación debe recibir un laico para hacer su ministerio, como lo decía el padre Allen también en el video, un ministerio efectivo y un ministerio que dé fruto? Entonces, comencemos pues este camino a ver hasta dónde nos lleva. Entonces, ustedes ven en esta diapositiva que hay hombres, mujeres, niños trabajando en la construcción de un edificio, ¿no? Y regularmente nosotros a los edificios les hemos llamado iglesias o los conocemos como iglesias. Sin embargo, como yo les compartía hace ocho días, el Concilio Vaticano II es clave para entender la dinámica de la iglesia actual, de la eclesiología, se llama eso en teología. Que la eclesiología, yo les decía a ustedes que tenía tres notas muy particulares, que es un misterio, que es un sacramento, que es una comunidad. Entonces ya la iglesia no solamente se entiende como el edificio en el que nosotros vamos a la Eucaristía o a celebrar los ritos, sino también como una comunidad, como un misterio, como un sacramento. De eso hablamos la vez pasada. Dentro de todo este mundo, todos los bautizados, todos los fieles cristianos participan en la construcción de esta iglesia. Y esta iglesia la iglesia del siglo XXI, en este tiempo en el que vivimos, tiene una nota muy característica y es que quiere redescubrir la misión del laico, que quiere hacer real la misión del laico en la iglesia. Yo creo que muchas veces es porque las circunstancias actuales también están obligándonos a nosotros, a los clérigos, a reconocer que solo no podemos, que necesitamos de los laicos y que los laicos son primordiales en esa necesidad de entendernos como una iglesia misionera, capaz de ir al encuentro de los otros en el mundo real donde ellos viven. Y son los laicos los que van al encuentro de las personas, de los otros miembros que habitan en la vida
regular, en la vida diaria, diría nuestro fundador. Ahí es donde los laicos tienen el gran llamado a la santidad, de llevar a Cristo a esa realidad. Entonces, el fiel laico ayuda en la misión de la iglesia. Y yo les quiero invitar a ustedes que participan de estos encuentros. Aquí hay dos documentos que tienen que iluminar su apostolado. Y son los documentos que yo he preparado en la exposición anterior y en esta exposición para llamarles a ustedes la atención sobre la vocación y sobre la misión de los laicos. Esos dos documentos son muy importantes para ustedes. Uno es un decreto que se dio al terminar el Concilio Vaticano II en 1965, el 18 de noviembre, y lo firma o lo da a la Iglesia el Papa Pablo VI. Y ese decreto se llama en latín Apostolicam Quasitatem, que habla sobre el apostolado de los laicos. Ahí comienza todo este asunto. De lo que vio los padres en el Concilio Vaticano II, se plasmó en este documento que lo presentó el Papa Pablo VI. Es esencial en su lectura como hombres y mujeres que quieren hacer un apostolado. Y el segundo documento es un documento posterior que es una exhortación apostólica del Papa Juan Pablo II, del 30 de diciembre de 1988. Y este documento, que se llama Christe Fidelis Laici, habla sobre la vocación y la misión de los laicos en la iglesia y en el mundo. Creo que son dos documentos que son bien primordiales para poder entender toda esta dinámica de formación y de misión y de vocación de los laicos en la iglesia. Entonces les invito a que ustedes puedan acercarse más a ese documento, compartirlo, leerlo, orarlo y descubrirse presentes en el texto que nos presenta el Papa Pablo VI y el Concilio y el Papa Juan Pablo II. Pues en este Apostólica Capacitatem, en el número 2, dice que estos laicos en la iglesia, una iglesia que en la misión hace partícipes a todos los hombres de la redención salvadora. Escuchen bien, la misión del laico, hacer partícipes a todos los hombres de la redención salvadora, de la santificación personal de sus miembros y cooperación de estos en el acercamiento a Dios y a la santidad de los demás. Y por medio de ellos conseguir que todo el mundo regular, el mundo temporal, se oriente verdaderamente hacia Cristo. Eso tenían los padres del Concilio Vaticano II en mente como parte esencial en la misión de los laicos. Miren ustedes la grandeza del texto, que es que todos, hombres y mujeres, sean partícipes de la redención salvadora. Es decir, que ninguno se nos quede por fuera. Y porque no queremos que ninguno se pierda, entonces hacemos que los laicos sean santificadores de la realidad temporal donde viven, en cooperación y en acercamiento a Dios y en la santidad de los demás. ¿Por qué? Porque queremos que esa santidad se impregne en todo el mundo y sea una santidad que tiene como foco y se oriente verdaderamente hacia Cristo. Ese es el deseo de los padres del Concilio Vaticano II. Sigue, hermano, por favor. Entonces, el cumplimiento de esta misión, este pueblo santo de Dios que se llama laico, tiene el cumplimiento de esta experiencia, el acercar a los otros a la salvación, a la redención, el deseo de que los otros también gocen de la experiencia de Cristo, esto se cumple en la misión que hacen los laicos. Y esa misión que hacen los laicos se puede llamar apostolado. Apostolado. Todos
los bautizados estamos llamados a un apostolado, es decir, que ese apostolado o trabajo dentro de la comunidad eclesial, que es la invitación a que no te pierdas, a que descubras a Cristo, a que vivas en Cristo, a que hagas de Cristo la razón de ser, a que te salves, a que te santifiques, se llama apostolado. Por eso lo que ustedes hacen en sus comunidades, en sus parroquias, es tan maravilloso, porque intentan desde esta perspectiva tres cosas: que identifiquen a Cristo como el Salvador, que tengan pasión por salvarse y que tengan celo por encontrar a ese Salvador dentro de la comunidad, en la vida diaria donde vive. Y mira lo que decimos que el laico edifica en la tierra el reino de Dios según su querer. Miren que esto es fundamental. El laico edifica en la tierra el reino de Dios. Es decir, lo que tú haces, mi hermano y mi hermana, lo mínimo que tú haces, lo mínimo que tú haces en tu apostolado, en tu parroquia, tiene que ser para edificar el reino de Dios. El reino de Dios, que es paz, justicia, generosidad, misericordia, compasión, todos los signos de Dios. Pero miren, esto es bien, bien clave. Según su querer. Según su querer. O sea, mis hermanas y mis hermanos, no soy yo. No soy yo. Con mi propia voluntad, con mi propio deseo, con lo que yo quiero, como yo quiero, como construyo el reino de Dios. Tiene que ser como Dios quiere. Tiene que ser a la manera de Dios. Tiene que ser inspirado por el Espíritu de Dios. Tiene que ser descubriéndonos como Pablo, yo creo, en la conclusión que él dice que ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Es decir, que esa experiencia de apostolado se hace apegaditos, pegaditos, enraizados en esa experiencia cristiana de seguir la voluntad de Dios, ¿no? Esa es la tarea primordial del fiel laico en cualquier circunstancia en la que se encuentre. Escuchen bien, este querer, el llevar la voluntad de Dios a los demás en cualquier circunstancia. Lo decía ya el padre Ale, en cualquier circunstancia, en la familia, cuando eres padre de familia, madre, hijo, en el trabajo, en lo que hagas, abogado, médico, agricultor, no sé, en lo que tú hagas, en cualquier actividad que tú realices, en cualquier profesión, en cualquier circunstancia, el llamado es a llevar ese reino de Dios a esa realidad. Dice, e implica un testimonio de vida auténticamente cristiana en las diversas actividades familiares, profesionales, sociales y también con la palabra. Es decir, que esto se funda en la experiencia que cada uno de ustedes lleva en el corazón, la experiencia de Cristo que cada uno de ustedes lleva en el corazón. Por eso es importante encontrarnos con Cristo, orar al Señor, buscar la voluntad de Dios, para que no seamos nosotros los que nos anunciamos, los que nos transmitimos a los demás, sino que sea Cristo el que se anuncia, el que nosotros anunciamos y el que descubre a los demás a través de nuestra palabra. Hay que advertir que los laicos reciben este derecho y deben hacer apostolado del mismo y de hacer apostolado del mismo Cristo. Entonces, este es un derecho de los laicos. Y el padre Ale ya nos lo dijo, ¿de dónde viene ese derecho? Vayan por todo el mundo y del Espíritu Santo, ¿no? Ya, ahí está el mandato de Cristo. Es decir, que ustedes, hermanas y hermanos, no necesitan permiso para hacer un apostolado. Lo único que tienen que descubrir en su vida es que tienen una vocación, tienen una misión, anunciar el reino de Dios, no a mi manera, sino a la manera de Cristo, no con mi propia voluntad, sino siguiendo la voluntad de Cristo. Y esta convicción no se la da ni el obispo, ni el cura, no. Esa convicción tiene que nacer del encuentro tuyo con Cristo, porque Él mismo te ha dado a ti ese derecho, ¿no? Ahora, ese derecho viene
desde Cristo, pero también desde la recepción de dos sacramentos esenciales en la vida del cristiano. El bautismo, que yo ya les dije que nos hace sacerdotes, profetas y reyes, y la confirmación, donde recibimos, decimos antiguamente, decían que nos hacemos soldados de Cristo. Es decir, en la confirmación nos unge el Espíritu con los frutos y con los dones, con los carismas, con la fuerza del Espíritu que nos empuja a la misión. Eso es hermoso entenderlo. Seguimos, hermano, por favor. Entonces, todos ustedes han recibido desde Cristo y a través del bautismo y de la confirmación una misión a llevar a las realidades donde ustedes viven la experiencia de Cristo, la salvación de Cristo y construir el reino de Dios. Todos. Ahora, además de ese apostolado personal que cada uno de ustedes realiza, los laicos pueden también unirse entre sí. Es decir, Pepita y Juanita y Ruperta y Joaquín se reunieron. ¿Por qué? Porque quieren hacer algo más. Y ese algo más es una misión específica que ustedes quieren realizar. Entonces se unen 10, 20 personas y entonces quieren dedicarse a, no sé, llevar comida o llevarle útiles de aseo a los presos o visitar a los presos o visitar a los enfermos, ¿no? Entonces esto se llama el derecho que tienen los laicos de asociarse libremente, asociarse libremente. Y estas asociaciones pueden ser promovidas, es decir, un sacerdote, como por ejemplo ahorita el padre Arturo, les ha convocado para formarse en una experiencia dentro de los siervos misioneros de la Santísima Trinidad. Es decir, nosotros estamos promoviendo esta asociación, ¿no? Y nosotros podemos dirigir, es decir, podemos dar unas pinceladas de la espiritualidad, del carisma y de cómo ir avanzando en este encuentro suyo en el apostolado y en la misión, ¿sí? Pero también hay otros que son constituidos directamente por la jerarquía, ¿no? Es decir, el obispo decide que haya un grupo que se llame las adoradoras de los pobres en la Eucaristía, por ejemplo. Ustedes tienen el derecho también no solamente de hacer un apostolado personal, sino que también tienen el derecho de asociarse y lo pueden hacer libremente siguiendo la doctrina cristiana, lo puede hacer porque nosotros le llamamos a que se reúnan, o puede ser porque un obispo o un presbítero o un arzobispo los reúne a ustedes para hacer un equipo de trabajo juntos. Por ejemplo, el Papa Francisco, cuando era arzobispo de Argentina, fundó una asociación que se llama Escuelas Ocurrentes. Y las escuelas ocurrentes es para ayudar a los jovencitos a salir de de los lugares donde están sometidos por la droga, donde hay pocas oportunidades, y entonces estas escuelas les ayudan a ellos a formarse como cristianos, pero también como hombres y mujeres dentro de la iglesia, dentro de la sociedad. Ustedes ven ahí en la diapositiva, ¿no? El Papa tomado de las manos de otras personas, significando un poquito que trabajamos juntos, que lo podemos hacer, ¿no? Y ven también ahí unos logos, ¿ve? Una crucecita, unas letras, franciscanos de María, dice Congregación Hijos de la Sagrada Familia, Alianzas de Amor, y ustedes tienen allá en México, saben de México que el Encuentro Juan 23, ¿no? Que los matrimonios por Cristo, que Alianza de Amor matrimonial, todos estos son asociaciones específicas de laicos que se han dedicado a una misión enfocada dentro del ambiente parroquial o diocesano o universal de la iglesia. Entonces, mis hermanos y mis hermanas, ustedes tienen el derecho por el mismo Jesús y por el bautismo, por la confirmación de tener un apostolado. Pero también
pueden organizarse como laicos para formar una asociación que es libre entre ustedes, una asociación que es dirigida por algún grupo eclesiástico o religioso, o una asociación que es fundada por un miembro clérigo de la iglesia, un arzobispo, un obispo o un sacerdote. ¿Va? Seguimos, por favor, mi hermano. Ahora, uno de los, de las tareas que tiene los miembros de la iglesia jerárquica, o si de la iglesia jerárquica, los sacerdotes, los obispos, el mismo papa, es cuidar la doctrina. Es decir, mis hermanas y mis hermanos, que lo que se hace en esas asociaciones o lo que se hace en el apostolado personal no sean solamente ocurrencias, no sean solamente ocurrencias que se nos inspiran, que vienen, o ideas o otras cosas, no. Entonces, el apostolado de los laicos en forma tanto individual como asociada, de la manera que la de los demás fieles, cae bajo la vigilancia general de la jerarquía, en virtud de la cual corresponde a esta fomentar ese apostolado. ¿Para qué es que se cuida que lo que se está haciendo es la enseñanza, la doctrina de la iglesia? ¿Para qué? Para intentar fomentar esa experiencia dentro del grupo, para dar los principios cristianos, por ejemplo, el valor de la vida, que es irrefutable dentro del grupo, para dar los auxilios espirituales, ¿no? Por ejemplo, el auxilio espiritual que les da el Padre Arturo a ustedes, ¿no? La experiencia de oración, la experiencia de consejería, la experiencia de escucha, la experiencia de dirección, todo eso que hacen los sacerdotes que están a cargo de una experiencia de un grupo que se está formando. Ordenar su ejercicio, es decir, que no ande cada uno por su lado, sino que tenga una dirección, un orden dentro de su apostolado. Al bien común de la iglesia y vigilar para que se conserven la buena doctrina y el recto orden. Es decir, tenemos como jerarquía una función, un cuidado, un amor paternal, podríamos decir, por los laicos dedicados al apostolado, por los fieles dedicados al apostolado, por las asociaciones de laicos, cuidando que esté bien orientado, que tengan auxilios espirituales y que sea por el bien común de la iglesia, siguiendo la doctrina y el orden recto dentro de la misma iglesia católica. Porque pertenecemos a la iglesia católica. Porque si hay cosas que hacemos que no pertenecen a la doctrina o a la enseñanza de la iglesia católica, entonces ya no somos una asociación católica, sino que somos una asociación de carácter privado, pero laico, o sea, secular, o son una asociación que ya se están pasando más a los testigos de Jehová, o más pasándose un poquito a los anglicanos, a los presbiterianos, a otra dinámica que no es la dinámica, que no es el credo de la Iglesia Católica. Por eso es la tarea de la jerarquía de cuidar, de acompañar, de dirigir espiritualmente y de cuidar la doctrina de la enseñanza católica. Seguimos. Ahora, todo esto, la cooperación de los laicos en tareas propias de la jerarquía puede realizarse en forma tanto individual como asociada, mediante el desempeño de ciertos cargos que llevan consigo el ejercicio de la jurisdicción eclesiástica. Por ejemplo, pues en un tribunal eclesiástico o una función meramente consultiva, como sucede en el caso de los miembros del Consejo Pastoral, que puede instituirse en la diócesis o en la parroquia, donde el respectivo obispo lo estime oportuno o el presbítero.
en forma asociada. Cuando la autoridad eclesiástica competente instituye una asociación o confiere el mandato a una ya existente para que coopere en las tareas jerárquicas, siempre bajo la dependencia y dirección de la autoridad, en todo lo que se refiere a las modalidades concretas de esta determinada cooperación. Es decir, se hacen los laicos cooperadores no solamente en un apostolado parroquial, misional, con la gente, sino que también puede trabajar, puede servir en el apostolado dentro de la misma estructura eclesiástica, ayudando al sacerdote, ayudando a los obispos en la misión que vamos realizando cada uno en la vocación que hemos recibido. Pero esto lo vamos a entender en la siguiente diapositiva. Seguimos. Entonces, toda esta manera de hacer apostolados, por lo menos podemos identificar 4 maneras de hacer apostolados en la iglesia. 4 maneras de hacer apostolados en la iglesia. Sin embargo, este apostolado en la iglesia se funda en un apostolado que es primordial, que es el apostolado que cada uno debe realizar. ¿Sí? Como entendemos que hemos recibido el mandato de Cristo, como entendemos que con el bautismo y la confirmación hemos asumido una misión, entonces todos en ese apostolado primordial que realizamos cada uno y que fluye con abundancia de la fuente de una vida auténticamente cristiana. Eso es lo que decía el padre Allen, ¿no? Que no puede haber un apostolado que esté separado de la vida que cada uno de nosotros llevamos. Por ejemplo, yo he conocido, lamentablemente, parejas que pertenecen al movimiento de matrimonios, ¿no? En la parroquia o en la comunidad. Y este matrimonio va a instruir, a acompañar, a guiar a las parejas que vienen a ellos. Pero resulta que ellos mismos viven una experiencia de un agarre en su hogar. Es decir, el hombre que va y habla de cuidar a la esposa es el que la maltrata en el hogar. El hombre o la mujer que habla de la fidelidad a la esposa o al esposo es el que es infiel, el que es más infiel. O sea, hay una dicotomía, no hay unidad entre mi apostolado y mi experiencia de una vida auténticamente cristiana. No puede estar separado el apostolado de la vida diaria, de la vida que tú realizas. No puede ser, mis hermanas y mis hermanos, que una persona se dedique a visitar a los enfermos para llevarles la comunión y su mamá, que está viejita, que está enfermita, está abandonada en un rincón de la casa. No puede ser. Porque tiene que haber unicidad. Si no hay esta unicidad, si no hay esta unidad, si no hay esta congruencia, entonces el apostolado primordial no se está realizando. Y sobre ese apostolado primordial, que tiene que ver con mi experiencia y auténtica vida cristiana, es que se fundan los demás apostolados. ¿Me van a entender? Primero está esa experiencia cristiana de sentirme con un mandato de Cristo a la misión
vayan por todo el mundo y hagan discípulos míos. Por un mandato recibido en el bautismo, ya soy sacerdote, profeta y rey. Y por un mandato recibido, una misión recibida en la confirmación, que es, soy soldado. Has recibido al Espíritu Santo con sus dones, con sus frutos, con su carisma. Ahora tienes que ir a la misión. Entonces, todo esto tiene que llevar a una experiencia auténtica de vida cristiana, para que no haya, para que no haya una separación entre el que es en la casa y el que es en el apostolado, porque eso es una tragedia para la iglesia, ¿no? En muchos aspectos. Entonces, ven ustedes que lo bonito, lo dulcecito, se hace amarguito, porque comienza una exigencia también en la experiencia en la vida, que es difícil, ¿no? Que es difícil, pero no es imposible realizar, porque hay muchísimos fieles laicos que lo hacen, luchan, se entregan con generosidad, con santidad. Hay muchos fieles laicos que son incluso más comprometidos, más entregados y más santos que este que les habla. Y soy cura, ¿no? Porque la base de todo es primordialmente la autenticidad de la vida. Ahora, escuchando eso, podemos pensar que yo como laico puedo servir de cuatro maneras, Puedo tener un oficio, Estos son términos, mis hermanas y mis hermanos, son términos precisos dentro del ambiente de la iglesia, ¿no? Puedo tener un oficio, es decir, este oficio, con este oficio que me ha sido asignado, yo participo de la cura pastoral del orden que ha recibido un sacerdote o un obispo. Es decir, la cura pastoral es el oficio que recibió el presbítero y el obispo. Entonces, como el obispo no alcanza para todo, le pide a algunos fieles laicos que participen de ese oficio. Entonces, nombra, por ejemplo, fieles laicos que son administradores parroquiales. Nombra, por ejemplo, fieles laicos que son jueces en los tribunales. Nombra, por ejemplo, en la curia, fieles laicos que son cancilleres de la curia. Nombra, dentro de su experiencia de gobierno, fieles laicos a los que llama consultores. Nombra, dentro de la experiencia de su gobierno en la diócesis o en la parroquia, el párroco, ecónomos. Entonces, ¿se dan cuenta ustedes la cantidad y etcétera? Hay muchos otros oficios, ¿no? ¿Se dan cuenta ustedes la variedad de apostolado que puede realizar un fiel laico? Puede ser llamado a ser administrador parroquial, a ser un juez, a ser un canciller, a ser un consultor, a ser un ecónomo, a ser un perito. Un perito es alguien que tiene una especialización, ¿no? Y como los obispos ni los curas, ni los obispos ni los presbíteros no la sabemos todas, necesitamos peritos. ¿Qué clase de peritos? Por ejemplo, un perito en psicología, un perito en administración, ¿no? Que nos ayude a entender la administración y la dinámica de la parroquia. Entonces, esos son oficios porque son extensión del oficio de la cura pastoral que tiene el obispo o el presbítero. ¿Me hago entender? Espero que me estén captando. Ahora, ¿se me fue el internet? ¿No me escuchan, Arturo? ¿Se me Sí, escuchas? te escuchamos. De repente hay un Listo, poco listo. de interferencia, pero sí se escucha. Sí, gracias. Sí, parece que está como un poquito fallando aquí las cosas con el internet. Bueno, esos son los oficios. Ahora,
estos fieles laicos o ustedes también pueden ser ministros, ministros. Y estos ministros tienen unos ministerios, ministerios. Tal vez eso es lo que ustedes más tienen la experiencia en la vida parroquial, ¿no? Y entonces tenemos fieles laicos que son acólitos, fieles laicos que son lectores y fieles laicos que son ministros de la Eucaristía, ¿no? Acólitos, lectores y ministros de la Eucaristía. Se llaman ministerios y para esto, para el trabajo que ellos realizan, ayuda, está unido al servicio que presta el párroco dentro de la parroquia. El párroco no lo puede hacer todo. El párroco no puede silbar y cantar al mismo tiempo, no. Necesita de la extensión de los laicos, fieles laicos, que le ayuden en esta experiencia. Por lo general, en Latinoamérica, los acólitos son los niños, ¿verdad? Los niños y las niñas están dentro de la comunidad parroquial. ¿Aló? ¿Me Sí, siguen? escuchamos. Perdón. Dentro de la comunidad parroquial también es ideal que existan fieles laicos acólitos que son adultos. Puede ser. Lectores, aquellos que se preparan para anunciar la palabra de Dios en el altar. Y ministros de la Eucaristía, que son los que ayudan al Padre en la distribución de la comunión para la comunidad. Conocidos realmente, porque son como más especializados. Hay ministerios que son los que son más visibles dentro de la parroquia. Y también hay otras cosas que el laico puede realizar que se llaman funciones. Funciones. ¿Cuáles son esas funciones? El ministerio de la palabra. Es decir, hay laicos que pueden hacer reflexiones de la palabra, que pueden transmitir la palabra al pueblo de Dios. Porque anteriormente eso estaba dedicado solamente al presbítero, al sacerdote. Pero ahora el laico puede prepararse para ser un predicador, ¿no? Hacer la reflexión sobre la palabra. Otra función, presidir oraciones litúrgicas. Por ejemplo, resulta que se me murió Pepita y este padre que estaba a cargo de la parroquia estaba en una vereda muy lejos y resulta que creció el río, no pudo pasar. Y Pepita necesita ser sepultada porque pues ya se nos está echando a perder la Pepita. ¿Quién lo va a hacer? Pues en la parroquia no hay otro cura, no hay un diácono. Entonces necesitas llamar a uno de los laicos de la parroquia para que presida esta oración litúrgica para la comunidad. Es decir, que le dé una sepultura a los muertos. ¿Verdad? También resulta que el padre Arturo, que es párroco, digamos, de allá de San Jacinto, de allá de no sé dónde, tenía bautismos el domingo. Pero el padre Arturo, que tenía bautismos el domingo, se enfermó. Y por más que trató de llamar a un diácono, a otro sacerdote, no encontró por ninguna parte, ¿no?
él puede delegar esa función a un laico. Ahora, algo más clave en esto. Resulta que María o Cindy, que son bautizadas, ¿no? O cualquiera de ustedes que están aquí, fueron en un momento a un parto. Y resulta que cuando el niño nace, comienza a notarse que se está muriendo. Pues cualquiera de ustedes bautizados, laicos, fieles, pueden administrarle el bautismo a ese niño. ¿Ven la grandeza? ¿Y fue bautizado? Claro que fue bautizado. ¿Y recibió el Espíritu Santo? Claro que recibió el Espíritu Santo. ¿Y es válido? Claro que es válido. ¿Y tengo que volverlo a bautizar? No, ya está bautizado. ¿Y qué tengo que decirle? Por eso los párrocos tienen que preparar a sus laicos, ¿no? Porque de aquí, que María o Cindy salgan corriendo a buscar un cura, el niño se les muere. Entonces, es más fácil, pues no podemos ir a buscar un cura ahorita mismo, este niño ya está ahogándose, ya se nos va a morir, entonces ya, bauticémoslo, punto. Pero para eso, para ser ministro de la palabra, para hacer el ministerio de la palabra, para presidir oraciones litúrgicas, para administrar el bautismo y otra cosa, resulta que, por ejemplo, nosotros en Iztapalapa tenemos una parroquia, o no, aquí en Guamal, en Iztapalapa tenemos una parroquia que tiene, creo que 12 comunidades, 12 capillas. Y el párroco, por más valiente que sea, no va a poder ir a esas comunidades cada 8 días a celebrarles la misa dominical. Pues ese sacerdote tiene que enviar o puede enviar a uno de los laicos a que presida o a que esté ahí celebrando la liturgia de la palabra. La liturgia de la palabra, ¿no? Pero miran ustedes la cantidad de funciones o la importancia de las funciones que un fiel laico puede celebrar, puede hacer. El fiel laico se encuentra con su peor enemigo. El fiel laico se encuentra, al menos yo creo, ¿no? Desde mi experiencia, el fiel laico se encuentra muchas veces con dos enemigos grandes en su misión. Él mismo, porque cree que es el más pecador de los pecadores, y entonces no se siente digno de hacerlo. O sea, que él mismo se hace un obstáculo. Y encuentra otro obstáculo que es sus mismos hermanos y hermanas fieles laicos, que dicen, no. Con ese, no. Si mi niña que estaba muriéndose me la hubiera bautizado Juanita, tal vez, pero es que me la bautizó este que no tiene, o sea, no, yo no creo en eso. Si a mí la comunión me la da fulana, pues tal vez yo la recibo, pero que me la da esta, que es más pecadora que yo, no puedo recibir. O sea que uno de los dos obstáculos grandes es uno mismo como laico en la misión y los mismos fieles laicos que no te ayudan en la misión, te meten zancadilla, te meten zancadilla. Ahora, ¿por qué esto, mis hermanas y mis hermanos? ¿Por qué esto? Por una sencilla razón.
que yo creo, tal vez el padre Arturo estará de acuerdo conmigo, esto pasa porque no hemos sabido preparar o educar o instruir realmente a los laicos. Porque muchos de los temores que tienen los laicos es que no saben cómo hacerlo, ¿no? Este taller sería muy bonito cuando uno lo hace así en vivo, que podría estar con las personas para hacer un diálogo sobre esto, ¿no? A ver, ¿cómo lo harías tú? Si yo que soy el niño me estoy muriendo, a ver, ¿qué me dirías o qué harías tú? Para uno darse cuenta que sí se puede, pero que necesitamos laicos instruidos, formados, capacitados, educados. Porque de nada, bueno, sirve de mucho, perdón, sí sirve mucho un laico santo, un laico santo. Sirve y es esencial un laico que vive la vida auténticamente cristiana, pero yo les aseguro que es poderoso, que es esencial, que es fundamental en la misión, un laico que además de vivir una vida auténticamente cristiana, está formado. Porque entonces esos laicos se hacen cooperadores de la misión de la iglesia, que es que todos se salven, que se encuentren con Cristo y que construyamos juntos el reino de Dios. Ahora, por si fuera poco, que hay oficios y que hay ministerios y que hay funciones, también hay carismas. Carismas. Sean extraordinarios, sean simples y sencillos, los carismas son siempre gracia del Espíritu Santo que tienen directa o indirectamente una utilidad eclesial, ya que están ordenados a la edificación de la iglesia, a la edificación de la iglesia, al bien de los hombres y a las necesidades del mundo. Hermoso esto, mis hermanas y mis hermanos. Hermosísimo. Es decir, que si yo no estoy capacitado para hacer un oficio, si no estoy capacitado para hacer una función, si no me gusta hacer un ministerio, porque me apena o lo que sea, pues también tengo que saber que como fiel laico puedo ejercer un carisma y que estos carismas pueden ser frutos del Espíritu, o sea que son extraordinarios, o que estos carismas también son movidos por el Espíritu que habita en mí, que me impulsa a hacer algo. Y que eso que me impulsa a ser el Espíritu tiene que ver con la utilidad eclesial, con la utilidad eclesial. ¿Por qué? Porque cuando el laico ve la necesidad de su comunidad, siente la inspiración del Espíritu para edificar en esa comunidad el reino de Dios. Que mira el bien de los hombres y mujeres. Es decir, que un carisma no puede ser una ocurrencia mía, ¿no? Que tiene que haber una necesidad dentro de la comunidad a la que responde el carisma. Y que esa necesidad que es del mundo, encuentra la respuesta en la motivación, en el Espíritu de Dios que habita en los laicos, que está ahí presente. Porque los laicos son los que se mueven en la realidad temporal, es decir, en las realidades del mundo. Ahí.
Entonces, ¿qué carismas podríamos nosotros decir? Para que ustedes se iluminen un poquito sobre eso, sobre los carismas. Tienen que ir a esas citas bíblicas más tarde, que les pongo ahí, Corintios 12:7, que habla de que el Señor, el Espíritu ha constituido a uno con el don de la profecía. ¿Se acuerdan de esa cita? Que le ha dado el don de la profecía, el don de la palabra, el don del entendimiento, ¿no? Son los carismas que inspira el Espíritu Santo. Hay un carisma que es muy maltratado y que ha sido muy maltratado por las iglesias evangélicas y también por los mismos católicos, que es el don de lenguas. Y hay que tener mucho cuidado, porque si el don de lenguas no es de utilidad para la iglesia, no edifica la iglesia, no va al bien de los hombres, ni responde a una necesidad del mundo, es puro embuste. Es puro embuste del que está haciendo es puro embuste. Porque los carismas, mis hermanas y mis hermanos, recuerden siempre, son inspiraciones del Espíritu, claro. Pero el Espíritu no inspira cualquier cosa, el Espíritu también es parte de la experiencia trinitaria del Dios que nos quiere salvar, del Dios que se manifiesta en la iglesia. Entonces el carisma lo que hace es ayudar a construir la iglesia, a darle bien a los hombres y mujeres, y responde a una necesidad. Por ejemplo, resulta que en la Edad Media, donde había tantos leprosos y no había cura para la enfermedad, los leprosos eran expulsados de los pueblos y los ponían por allá en las montañas y los dejaban ahí a que se murieran. La respuesta del Espíritu es: suscita dentro del grupo de católicos a unos fieles que sienten movidos por el Espíritu el deseo de hacer algo por estos hombres y mujeres, ¿no? Y entonces tiene una utilidad eclesial. Es decir, estos hombres y mujeres intentan hacer que estos excluidos ya no sean excluidos, sino que sean tomados en cuenta por la iglesia comunidad. Esa acción está ordenada a la edificación de la iglesia, es decir, estos leprosos excluidos, a los que nosotros vamos a incluir, porque les vamos a llevar alimento, porque les vamos a llevar vestido, porque les vamos a hablar, porque vamos a estar con ellos, porque vamos a orar con ellos. Esta gente, este pueblo que ha sido excluido por su enfermedad, también son capaces de edificar la iglesia. Es decir, son parte de la iglesia. Y entonces, cuando este grupo de fieles laicos hacen lo que están haciendo por estos leprosos, lo están haciendo por el bien de los hombres y de las mujeres. Y al hacer esto, mis hermanas y mis hermanos, al hacer esto, estos fieles laicos que se dedican a eso responden a una necesidad del mundo. Es decir, que los carismas no son un invento personal, no es lo que a mí se me ocurre. Qué bonito. Tantas formas de hacer apostolado, oficios, funciones, ministerios y carismas. Es decir, mi hermana y mi hermano, nadie se salva.
Aquí no es cuento de que, ¿y entonces yo qué puedo hacer? Papito, mamita, nadie se salva. Pero yo qué hago, que yo no sé qué hacer. Yo quisiera hacer algo en la iglesia, pero no sé qué hacer. Aquí nadie se salva. Para todos hay. Para todos hay. ¿Saben por qué? Porque los fieles laicos también son parte de la iglesia y son agentes de la misión de la iglesia, constructores del reino de Dios, y si han sido bautizados, están metidos hasta aquí con Cristo, con Él. Vivimos con Cristo, con Él y en Él. Y mientras tú vivas con Cristo, con Él y en Él, tienes algo que hacer. Seguimos, por favor. Una cosa bien importante que debemos nosotros entender en esta dinámica de los fieles laicos en la misión de la iglesia es que para la práctica pastoral del apostolado laical, para que ese hacer suyo en la parroquia, en la misión donde están, para que esto sea ordenado y fructuoso, se debe entender de manera singular la diferencia esencial entre el sacerdocio ministerial y el sacerdocio común. Sacerdocio ministerial es lo que hacen los curas. Son ministros clericales porque recibieron la ordenación sacerdotal un día. Es una vocación diferente. Y el sacerdocio común. Sacerdocio común es lo que reciben todos los bautizados. Ya les dije, en el bautismo, de manera muy singular, recibimos la dirección a través de la unción de sacerdotes, profetas y reyes, edificadores de la iglesia en el mundo, de la iglesia en la actividad que ustedes realizan. Eso es muy importante que lo tengamos claro, porque si no, van a haber laicos que se creen clérigos y esa fregadera está fregada. Perdón, esa cosa está fregada. Porque entonces se sienten con los derechos y las obligaciones del clérigo. Porque se sienten que no importa que el cura no esté, yo estoy. Porque se sienten que, pues no importa, aunque el cura no esté, yo puedo celebrar la liturgia de la palabra y pues eso ya no hacen falta sacerdotes para celebrar. O sea, se clericalizan tanto si hay una formación que no es adecuada, que confunden su vocación común en el bautismo a la vocación ministerial como sacerdote. Le falta confesar y ya, y le falta poner las manos en el pan y el vino y ya, quedó. ¿No? Cuidado con eso, cuidado con eso. Por consiguiente, la diferencia entre los ministerios derivantes del orden. Cuando a mí me ordenan sacerdote, me dan una misión especial. Cuando a mí me ordenan sacerdote, me dicen que ahora tú puedes presidir la Eucaristía. Escuchar confesiones. Predicar la palabra. Y tener la cura de almas, la cura pastoral. Son encargos que vienen atados a la ordenación sacerdotal. Pero hay ministerios que derivan de los sacramentos del bautismo y de la confirmación, es lo que hemos venido hablando. Es lo que hemos venido hablando.
Todos cooperamos dentro de la misión de la Iglesia, unos como ministros ordenados, clérigos, otros como laicos, como fieles laicos, otros como religiosos y religiosas, donde estemos. Cooperamos juntos. Pero, seguimos, pero para que esto se entienda, necesitamos, seguimos hermano, necesitamos laicos formados. Laicos formados. A ver, mis hermanas y mis hermanos, no solamente laicos rezanderos, que son muy buenos para la comunidad y para la espiritualidad de una comunidad. No laicos conformistas, laicos solamente con lo que el cura les dice y ya. No necesitamos más laicos que solamente se quedaron con lo que le enseñó la señora o el señor en la catequesis de la primera comunión. No necesitamos más laicos que se instruyen solamente por lo que les dicen los medios de comunicación. Ya el siglo XXI no es de laicos cerrados, ensimismados. No, el siglo XXI es de laicos preparados, formados, instruidos, decididos, valientes. Entonces, para que estos ministerios, estas funciones, estos oficios, estos carismas sean eficaces y den fruto en la comunidad, debe haber una instrucción. Y lo primero que tendría que enseñarse es la misión y la tarea o misión que tú has recibido en el bautismo. Debe estar claro. Es necesario que no solamente se instruya, sino que también se vigile para que lo que el laico está llevando a la comunidad en la construcción de la iglesia sea coherente con la enseñanza y con la doctrina de la Iglesia Católica. Por ejemplo, no puede ser que un día un niño tiene tos y llegó el laico que recibió una instrucción y dice, el niño tiene tos, sí, ay, pues de pronto se va a morir, bauticémoslo en el nombre del Padre, no. Porque también sucede, ¿no? O no puede ser tampoco que el cura se fue de pachanga, amaneció crudo, hay algunos que lo hacen. Y entonces, como tenía un bautismo allá en la vereda, ay, no, qué cruda, yo por allá no voy a ir. No, mejor, a ver, ¿dónde está? A ver. Cindy, usted como ya tiene la preparación para bautizar, vaya y bautice. Eso tampoco puede ser. Porque hay cosas que son solamente en situaciones de emergencia, pero reales. Una cruda no es una emergencia real. Mejor yo le llamaría, Cindy, tráeme un juguito de naranja y una limonada para esta cruda que me voy a bautizar. ¿Me van a entender? O sea que no se puede abusar de eso, pero ustedes como laicos tienen que entenderlo. ¿Saben por qué, mis hermanas y mis hermanos? Porque ustedes pueden reclamarle a su cura que no lo está haciendo bien, sin miedo. Pero tienen que estar formados. Porque si no están formados, pues entonces van a decir cualquier cosa, o van a ser groseros, o van a ser arrogantes, o no sé.
De los diversos ministerios, oficios y funciones que los fieles laicos pueden desempeñar legítimamente en la liturgia, en la transmisión de la fe y en las estructuras pastorales de la Iglesia deberán ser ejercitadas en conformidad con su específica vocación laical, distinta de aquella de los ministros consagrados. Seguimos, hermano, por favor. Es importante eso, importante. La identidad de la vocación laical viene desde el bautismo. Entonces, ya va a terminar. Entonces, ya hemos hablado un poquito de que no pueden haber, el laico debe estar preparado en esa experiencia de unidad, en la experiencia de vida familiar, en el trabajo, o sea, tiene que ser uno. No puede ser que esté hablando de los principios cristianos cuando él esté robando a sus empleados. No puede ser. No puede ser. Entonces, se debe formar en la espiritualidad. Es decir, ha de ocupar un puesto privilegiado en la vida de cada uno de ellos, llamados como está a creer ininterrumpidamente en la intimidad de Jesús, en la conformidad de la voluntad del Padre, en la entrega de los hermanos en la caridad, en la justicia. Es decir, tiene que ser un laico espiritual. Y para eso necesita formarse. Tiene que ser un laico que es capaz de conocer la formación doctrinal para que profundice en su fe, para que entienda la exigencia de esa enseñanza, para dar razón de la esperanza, como nos decía el padre Ale, para que los problemas del mundo sean iluminados a la luz de la fe y de la esperanza que ustedes han recibido. No bastan las exhortaciones, es decir, no bastan los regaños, el llamado de atención, por favor, esto no. No, tiene que haber una debida formación estructurada de la conciencia social, de la doctrina social de la Iglesia. Debe haber una formación integral y unitaria de los fieles laicos. Integral y unitaria. Integral en todas las dimensiones del ser, su psicología, su corporalidad, su dinamismo social, la democracia, la comunidad. Por su acción misionera y apostólica, el crecimiento personal en los valores humanos. Eso es bien importante. Bien importante. Entonces, para terminar, dale la última hora. Para terminar, tal vez ustedes ahorita en lo que hablemos pueden dar algunas conclusiones. Yo lo que podría concluir es que los laicos son esenciales en la misión de la Iglesia, pero los laicos son esenciales en la misión de la Iglesia más cuando están formados, instruidos en las verdades de fe de manera integral. Y que esta realidad, que es recibida en el bautismo, se nutre de la experiencia cristiana de relación con el Señor, con Cristo, para que no haya una división entre lo que yo hago y lo que yo voy y digo en el grupo al que pertenezco. Que el Señor nos ayude, que el Señor les bendiga y les acompañe, porque como esta vocación sacerdotal o religiosa no es nada fácil, va de para arriba, es como llevar una piedra empujándola hacia arriba, pero lo podemos hacer con dedicación, con esfuerzo, con entrega, con generosidad, con oración, con encontrarnos con el Señor en la oración, uno puede salir adelante. No, ninguno de nosotros aquí es perfecto para hacerlo, porque tenemos que reconocer que, como dijimos en el comienzo, no lo hacemos nosotros, lo hace Él, no por voluntad propia, por su voluntad. Que el Señor les haga fuertes, que hay que seguir adelante. Gracias. Gracias, Padre Rafa. Bien interesante el planteamiento y bien claro también. Pues vamos a abrir el diálogo.
con ustedes para preguntas, para aclaraciones, inquietudes. Yo espero que lo que el padre Rafael nos ha regalado, pues provoque reacciones, porque creo que vale la pena un buen diálogo sobre estos temas con ustedes. Adelante, quien guste preguntar o hacer uso de la palabra. Antes de eso, Arturo, déjame, por favor, decirles que esta exposición que yo he hecho la he tomado de dos textos, ¿no? Para no robarle créditos a los autores. Uno que es de Javier González del 2018, que se llama A 30 años de la exhortación apostólica Cristo Fidelis Laici, y otro que se llama de 1966, Laico en la Iglesia y en el Mundo, de Álvaro del Portillo. Gracias. Gracias, Rafa. Ahorita nos los repites para ponerlos en el chat porque seguramente querrán tener la referencia nuestros participantes. Todo quedó Quedaron claro como la... asustados, quedaron asustados. Padre, buenas noches. Bueno, Primeramente quiero agradecerle a Dios y luego a ustedes por esta gran preocupación que tienen en la formación de los laicos. Me ha servido todo esto para una reflexión nuevamente y una retroalimentación. La pastoral que yo tengo, soy catequista y pertenezco también al grupo de liturgia. Y es muy cierto lo que usted dice. A veces habemos laicos que somos más papistas que el Papa, ¿verdad? Y en otras ocasiones, pues somos los todólogos y lo sabelotodo. Aquí es algo muy importante. Tenemos también que saber obedecer y saber aceptar, como usted bien lo decía, a nuestros hermanos laicos. Porque ciertamente somos los laicos los que andamos poniendo piedritas a los otros laicos que quieren venir detrás de nosotros, y me refiero a los jóvenes. La mayoría de los adultos decimos cuando vemos un joven, ¿qué me va a enseñar? ¿Verdad? Entonces, yo soy enemiga de eso. A mí me gusta siempre impulsar a la juventud, porque es la gente que se va a quedar y la gente que nos va a suplir. Y si nosotros empezamos a cerrar puertas a los jóvenes, pues ¿quién se va a quedar mañana al cargo, verdad? Entonces me hace, pues, nuevamente recordar y reflexionar. Y es muy cierto, tenemos que estar bien formados, porque si nosotros no estamos bien formados, a los que yo llegue, pues los voy a deformar, ¿verdad? Entonces ya no va a ser una formación, va a ser la deformación. Y no se trata de eso, se trata de que yo me formo para formar a los demás y ellos también al mismo tiempo van a ir buscando su propia formación e irlos encaminando hacia donde sientan ese llamado o esa vocación. Entonces, a mí me pareció interesantísima su plática y nuevamente recordar, ¿verdad?, el Concilio Vaticano II, hace cuántos años que ya tenemos, y que pues nunca nos hemos preocupado del todo por ir sacando la información, el conocimiento de ahí mismo, ¿verdad? Entonces, qué bueno que nos ha tocado con este tema para que tenemos que estar, bueno, en mi caso, ¿verdad? Tengo que estar, recordando y reafirmando y nuevamente a leer y releer, porque a veces con una sola leída, pues no. En el ministerio de la liturgia, por ejemplo, no sé leer, con eso me conformo y paso. Y no se trata de leer, sino de una proclamación. Entonces, eso también me orilla y me obliga a que tengo que formarme dentro de ese otro ministerio. No nada más porque sé leer, pues ya paso, ¿verdad? Entonces, pues yo le agradezco mucho porque, pues sí, esto nos sirve, me sirve a mí como
una retroalimentación, un recordatorio en decir, pues hay que seguir preparándonos. Muchas gracias, Padre. Gracias, Lina. ¿Alguien más tiene algún comentario? Se me fue el sonido. Y ¿Me padre, escuchan? padre Arturo, Adelante. mire, también como dice la hermana Lina, sí es importante lo que es prepararse uno en cualquier ministerio que estemos, debemos prepararnos. Por ejemplo, ahorita que estoy al frente de los catecúmenos, tengo que estar preparándome desde un principio, ir a curso. Y eso es muy importante porque aprende uno muchas cosas relacionadas con lo que vamos a enseñar. Por ejemplo, nos enseñaron didáctica, la manera de enseñar cada uno de los conocimientos relacionados con la Biblia. También ahí nos enseñaron también lo que es teología, sobre lo de estoy así, Jesús, Dios, lo importante que es. Y hay muchas cosas que nos han ayudado, y eso, como dice la hermana Lina, nos han orientado a cómo seguir adelante para seguir preparando a jóvenes y adultos, principalmente con los catecúmenos. Eso es importante. Y también tengo ahí una duda, no es una duda, sino algo importante que mencionar sobre lo que dijo el padre Rafael, que uno tiene dos problemas, uno mismo y las demás personas. En cualquier ministerio yo digo que no, porque es uno mismo. El ejemplo que pongamos nosotros ante los demás es la manera de cómo nos van a aceptar los demás hermanos laicos. Si nosotros, en este caso, damos un buen ejemplo al estar predicando la palabra de Dios, al participar en la iglesia, en cualquier ministerio, eso nos va a ayudar a que las personas nos acepten. Y si ven que una persona que pues no va a la iglesia, se la pasa por ahí nada más tomando, no asiste, eso va a ocasionar que las demás personas estén en contra de nosotros. Entonces, esa es la idea que yo tengo en relación a lo que es la preparación y a la manera de cómo uno puede salir adelante, que sea aceptado por los demás hermanos laicos en cualquier ministerio. Eso es lo que nos va a ayudar. Nuestra preparación, más aparte predicar con el ejemplo. Eso es todo, hermano. Y gracias al hermano Padre Rafael y a cada uno de ustedes. Gracias, Adelfo. Una palabrita. Adelante. Mira, yo creo que hay algo que hay que reflexionar y es una palabra que compartimos nosotros en Fe, María. Lina, todólogos. ¿Por qué hay tantos todólogos? Le cortamos las alas a aquellos que quieren ir adelante. Dicen, es que si yo no hago, ¿quién más lo va a hacer? Pues hazte un ladito a ver si aparece alguien, ¿no? O sea, si en una parroquia hay un laico que tiene 10 cosas por hacer, es porque le está agandallando apostolado a otros que tal vez pueden salir, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con esas cosas, ¿no? Y gracias a Adelfo, gracias. La idea que yo tenía era que ningún laico es indigno de hacer un apostolado, ninguno, ¿verdad? Todos pueden hacerlo, pero yo me he encontrado que muchos laicos uno los invitan, ay, no, es que yo soy indigno, yo soy muy pecador, ¿no? Que muchas veces uno pone su propio límite para decir, no, es que voy a seguir, ¿no? Gracias. ¿Hay alguna otra pregunta o comentario? Buenas noches, yo quiero comentar y preguntar algo. Adelante, Nuria. Bueno, primero al padre Rafa, agradecerle porque la verdad, ese tema se las trae, ¿verdad? Y a mí en lo personal me llamaron la atención dos cosas. Yo creo que hoy nos cuesta, digamos, que haya tanta gente que se tome en serio su papel de laico, porque la gente no se quiere comprometer. Digamos, cuando usted va, por ejemplo, a lectura, muy bonito, va a la iglesia a leer y todo,
pero ya cuando te hablan de reuniones, cuando te hablan de que hay que prepararse y la gente, no tengo tiempo, no puedo, ¿verdad? Y yo lo digo porque muchas veces uno pasó por eso. Entonces yo siento que le hace falta a uno comprometerse y también predicar, digamos, con el ejemplo. Es muy difícil. Digamos, Dios quiere un compromiso de uno y el compromiso de uno es realmente aceptar, o sea, vivir como Cristo quiere que vivamos, ¿verdad? Entonces yo siento que si uno realmente se compromete y lo que uno cree, uno realmente lo hace, es más fácil comprometerse con Dios. Pero cuando usted lleva esto en contra, o sea, vive una vida, pero quiere hacer otra, entonces es más difícil para la persona comprometerse y más difícil, digamos, para ser aceptada en un grupo o en la misma iglesia, ¿verdad? Porque todos, yo creo que todos somos pecadores, nadie es perfecto, pero la diferencia está en que usted quiera ser mejor y yo siento que eso es lo que falta hoy día, ¿verdad? Que la gente no se quiere comprometer o que la gente no siente un sentido, como un sentido a la vida, vivir de cierta forma o prefiere no renunciar a ciertas comodidades o ciertas cosas, ¿verdad? Y también me llamaba la atención lo que dijo el padre Rafa sobre el ejemplo que ponía de que a veces el obstáculo somos nosotros mismos o otra persona. Ponía el ejemplo él de la persona que dice, no voy a ir a comulgar porque me lo da Julano. A mí hace muchos años me pasó una situación cuando, ¿verdad? No estaba pues en estas formaciones y todo. Decía el padre Rafa que a veces uno, sin estar en formación, no puede defenderse o no puede explicar bien qué es lo que uno cree. A mí me pasó con una persona que era ministra y resulta que esa persona, era un familiar para peores. Y pues había hecho unas situaciones ahí, ¿verdad?, que no iban concuerdas con el cargo que él ocupaba. Para mí ser ministro extraordinario es uno de los cargos más, bueno, que yo miro con más respeto y todo, en cuanto a nosotros los laicos, ¿verdad? Y yo decía que como una persona estaba llevando a Dios en sus manos y por dentro estaba haciendo cosas que no. Y yo lo decía desde el punto de vista, no que no cometiera uno pecado, sino que uno sabía lo que estaba haciendo esa persona, que era pues algo grave, algo que no iba con Dios. Entonces uno decía eso, ¿verdad? Cómo esta persona está ahí y cómo, digamos, el sacerdote no se da cuenta porque el padre no sabía la situación. Y lógico, si la persona le decía una cosa y otra, pues el padre no sabía quién tenía pues la razón, ¿verdad? Pero yo me ponía a pensar en eso y yo me acuerdo que yo decía eso, que digamos, que incómodo recibir con una persona así, no porque, digamos, porque sea la persona, sino por lo que está haciendo. Entonces a eso a mí me hace reflexionar en eso, que uno, digamos, la única forma de estar uno bien, no importa lo que digan los demás, es saber uno que uno está a conciencia haciendo las cosas bien, o sea, que está comulgando con lo que está diciendo y con lo que está haciendo, porque no sé en ese caso, digamos, el padre Rafa, ¿qué opinará si cuál de las dos personas, digamos, estábamos siendo ahí obstáculos? Y yo en ese caso, por estar pensando, ¿verdad? En eso, en que esa persona no era pues la persona correcta, o si más bien sería la persona porque con la actitud que la persona estaba teniendo, a mi parecer estaba pues cerrando un poco, o sea, no sirviendo de instrumento para las gracias de Dios, pero no sé qué me podrá decir el padre Rafa en ese sentido. Eso sería, muchas gracias. Gracias, Nuria. Mira, yo creo que hay unas cosas difíciles dentro de la parroquia y es que a la formación, o mejor, yo quiero servir, pero no me quiero formar. Yo quiero repartir la comunión, pero pues no me llame a formación porque yo no tengo tiempo para la formación, ¿no? Entonces el cura
para poder tener personas, le toca decir, bueno, pues entonces no te formes, pero ayúdame con la comunión, ¿no? O sea que la necesidad también hace que muchas veces se descuide la idoneidad. La idoneidad. La idoneidad tiene que ver con una estructura en la formación que lleva a revisar la experiencia cristiana de aquellos que se están comprometiendo dentro de la vida comunitaria, dentro de la vida ministerial de la parroquia, ¿no? Entonces, esa idoneidad yo creo que tiene dos sentidos. Uno que es conciencia personal. Ujú. O sea, yo digo, a mí, Rafael, me invitaron a, no sé, a cualquier cosa y yo tengo que hacer un examen de conciencia, ¿no? Ujú. Eso es una cosa. O sea, que tiene que ver con la conciencia del fiel laico, ¿no? Y segundo, tiene que ver con la idoneidad que percibe la comunidad. Entonces, dentro de esas cosas que percibe la comunidad, hay acciones que son evidentes. O sea, que no tienen que esconderse. O sea, no sé. Por ejemplo, un hombre que es borracho. O, no, o una acción evidente, por ejemplo, un hombre que le pega a la mujer. Ujú. ¿No? Son cosas evidentes. Que cuando las cosas son conscientes, en conciencia de aquel que está sirviendo, y lo que le atormenta a él no son cosas evidentes, sino que son cosas de conciencia, sino que son cosas de conciencia. Entonces, como que el presbítero, el párroco, salva la responsabilidad, porque no puede entrar en la conciencia de la persona. Pero cuando son evidentes, entonces también los laicos tienen una función dentro del cuidado pastoral de la parroquia. Y es acompañar a este hombre a que tome conciencia, ¿no? Pero para eso necesita formación del ministro para aceptarlo y formación del que le interpela para decirlo. Y es lo que nos falta. Si un ministro, yo creo que tuviera buena formación y viviera una vida compleja, diría, no, sabes que no. Y en conciencia le diría al cura, sabes que no, es por esto y esto, yo mejor, déjame, yo arreglo mi cosita y después regreso. Pero para eso se necesita formación. Y eso es lo que tratamos de hacer en esta experiencia. Bueno, eso creo yo. Muchas gracias, Padre Rafa. En el chat hay una pregunta de Maurilio Mora de Costa Rica. ¿Cómo se logra hacer para que las personas que tienen un carisma comprendan y se comprometan con él? Tu micrófono, Rafa, esté apagado. Gracias por la pregunta. Entonces, yo creo que lo fundamental en esto, Maurilio, es la comprensión. La comprensión. Y de la comprensión brota el compromiso de poner este carisma al servicio de la comunidad. Es decir, lo que yo les decía de los carismas, ¿no? Hay que hacer un estudio profundo de los carismas dentro del servicio de la comunidad, entenderlos primero. Y yo creo que de ahí brota la experiencia práctica del carisma. Pero si alguien no lo entiende, porque la dinámica que se da muchas veces es que no lo entienden y creen que lo practica. O sea, no lo entiende, pero creen que lo practica. No, porque el carisma es un don del Espíritu, ¿no? Y el carisma responde a una realidad. Y el carisma responde a edificar la iglesia. Y el carisma responde al bien de los hombres y de las mujeres. Y el carisma responde a una realidad eclesial. Pero si el que lo tiene no sabe eso,
pues difícilmente lo va a poner en práctica. Es una convicción de que el Espíritu me lo da a mí, no para mí, sino para la iglesia. Y se debe hacer en la iglesia también, nosotros que estamos más involucrados en esto, existe algo que se llama discernimiento de carismas, ¿no? Para ver si es que esto viene de Dios o es solamente mi voluntad. Entonces yo creo que lo primero es comprenderlo, entenderlo, para después poder ponerlo en práctica. Si no, pues difícilmente se da la cosa. Gracias, Padre Rafa. ¿Hay alguna otra pregunta o comentario? Zoila. Hola, Padre, buenas tardes. Pues yo primeramente gracias porque nos dio un buen jalón de orejas, muy merecido, lo tenemos. A mí me gusta mucho esto. No puedo meterme en ningún ministerio por cuestiones de mi trabajo, pero me encanta, me encantaría. Creo que a mí algo que me ha encantado desde muy joven siempre ha sido catequista. Me ha encantado siempre, pero lamentablemente aquí nuestro trabajo nos ahoga demasiado. Entonces, por esa cuestión nunca me he podido meter en ningún ministerio de la iglesia. Yo admiro y respeto mucho a las personas que se dedican a servir a Dios en las iglesias, y siempre que yo voy, para mí es una admiración. No me gusta ni criticar ni para bien ni para mal. Yo siempre admiro su decisión, porque esa es una buena decisión. Y a mí me encanta mirarlos, a mí me encanta ver su servicio, me encantaría un día yo estar ahí. Me han invitado, pero cuando voy a misa, pues siempre voy con mi uniforme de trabajo. Y me han dicho, me gustaría que sirvieras, dice, pero siempre vienes con el uniforme. Digo, ay, pues lo siento porque salgo de misa y me voy a mi trabajo. Entonces, en una ocasión me dijo una persona, que por qué no servía en un ministerio. Y le dije, mi cuestión es mi trabajo. Salgo muy tarde, trabajo más que nada sábados y domingos. Le dije, no tengo el tiempo para servir cuando se debe. Entonces me dijo, le dije, un día voy a servir. Y me dice, ¿vas a servirle a Dios cuando estés vieja? Dijo, debes de servirle ahora que estás joven. Vieja, ¿para qué te quiere Dios? Y me quedé como, oh, wow. Dije, ok. Entonces no me dio enojo, pensé un poco en mí y dije, bueno, yo cuando estaba joven le servía a Dios en mi juventud. Digo, bueno, entonces yo creo que ya le puse un granito de mostaza, ¿no? Un poquito ahí. Pero ojalá un día tenga un poco más de tiempo y pueda servir. Eso me encantaría. Digo, a mí me encanta, sería catequista. Siempre ha sido como un gusto para mí serlo, me encantaría, pero solamente Dios sabe para cuándo. Pero ojalá yo no sea muy vieja cuando decida hacerlo, ¿verdad? Pero muchas gracias, me encantó y aprendí muchísimo. Muchas gracias, Padre Rafael, gracias, Padre Arturo. Gracias, Zoila. Mira, Zoila. Mira, Zoila. Sara era una mujer muy vieja. Y de ahí nació, ¿quién era Isaac, no? Y otra viejita también, viejita, Isabel. Y de ahí nació Juan. Así que Dios también tiene algo que hacer con los viejos y con las viejas. Pero mira, una cosa, Zoila. Y hermanos y hermanas, lo que Dios pone en el corazón se tiene que cultivar. Y se cultiva de dos maneras. En oración y dejándolo que Él haga su voluntad. ¿Sí? Oración y dejándolo que Él haga su voluntad. Es decirle a Dios, yo quiero esto. A ver, pero ¿tú qué quieres? ¿No? ¿Qué es lo que tú quieres? En la oración, nunca dejes de orar por el deseo que hay en tu corazón. Nunca. Pero siempre pídele a Dios en tu oración, papito Dios,
esto es lo que yo quiero, pero ¿qué es lo que quieres tú? Ahora, la voluntad de Dios se escapa a nuestro tiempo. Así como tú dijiste, un día quiero estar allí. Papito Dios, si es tu voluntad, un día estaré allí. Porque Dios, para Dios no hay viejitas de 100 años ni jovencitas de 15. Gracias a Dios, para Él no existe la edad, ¿no? Entonces, es dejar que Dios haga su voluntad, entregarnos a esa voluntad de Dios y dejar que Dios también actúe en el tiempo. Pero también, Zoila y hermanos y hermanas, es reconocer que en la vida diaria tú puedes hacer un apostolado de catequesis. Por ejemplo, en tu trabajo, cuando estás ahí en tu trabajo, pregúntale a tus amigos, a las personas que son católicos, ¿no? Oye, ¿hoy rezaste? Oye, no, hoy recé. Ay, venga, recemos. ¿Estás enferma? Sí. ¿Qué tienes? No, que esto y aquello. ¿Tienes problemas? Sí. ¿Y ahora oraste por eso? No. Venga, un minutito. Tomémonos de las manos y oremos. ¿Qué más grande catequesis? ¿No? O sea, sí, es ir a la iglesia, es decirle a Dios que quieres servir, pero en la circunstancia de la vida diaria, tú puedes hacer tanto para eso. Porque se trata, mi amor, aquí decimos mi amor en Colombia, porque se trata de construir el reino donde tú estés. Y si un día Dios te llama a ser catequista, pues lo harás. Y si no, ya lo estás haciendo en el trabajo, con tu familia, con tus amigos, enseñándoles que catequesis es mostrarles a ellos el amor de Dios en tu corazón y así lo vas a hacer. ¿Vale? Bueno. ¿Alguien más quisiera preguntar o comentar algo? Mayela. Buenas tardes, Padre Rafael, ¿cómo está? Qué bueno, me da gusto. Me gustaría comentar algo, pequeñito. Hay una frase que yo he escuchado y me gusta mucho, en la cual se nos dice, no sé si la han escuchado, Dios, Dios no elige a los capacitados, más bien a los que Dios elige los capacita. Y a veces creo que nuestras circunstancias, más de algunos que nosotros como Zoila, estamos en esta situación que estamos trabajando y por la circunstancia de atender a la familia, a los hijos y todo esto nos lleva a eso, nos cuesta trabajo estarnos capacitando, estudiando, pero de alguna manera él pone en dónde y cómo. Anteriormente en la iglesia donde yo estoy inscrita, teníamos mucha bendición de que nos traían muchas personas a instruirnos y yo aprovechaba todo, yo hacía el espacio, yo buscaba de qué manera estarme capacitando precisamente por eso, Padre Rafael, porque yo decía, yo veía mucho problema, mucho conflicto y yo era lo que veía, que a la gente le hacía falta esa preparación y yo decía, realmente para cualquier ministerio que tú te vayas a apuntar, sí necesitas estar informada qué es lo que vas a hacer para saber también cómo estarlo dando, no nomás porque tienes ganas, inscríbeme y porque se necesita y hay poca gente al servicio. Y era lo que yo veía, todos esos problemas. Entonces, yo dije, para poder entrar al servicio es precisamente lo que yo necesito, empezarme a capacitar y yo aprovechaba cualquier formación que se nos estaban dando. Actualmente, por las circunstancias que ha pasado, el COVID y todo esto, pues todo esto se ha aplacado creo que en todas las partes, no creo que nada más en mi iglesia, creo que en la mayoría de todas las partes, pero también se ha abierto esta puerta que es el Zoom, donde estamos nosotros aprendiendo y le doy gracias a Dios porque ha sido muy importante para mí, ya que no podía yo ir a lugares. Aquí por el Zoom he tomado talleres
A mí me gusta estarme preparando. He tomado talleres, ahorita actualmente estoy en uno de 15 días de 2 horas y media, se me va a terminar este fin de semana, y por estar instruida. Cuando se me ha presentado una circunstancia de una persona que tiene una necesidad o que, por ejemplo, hubo un accidente de unas personas y le di yo aquí en mi casa por 3 meses al ojo a la señora, y resulta que tenía ya 30 años sin confesarse y su esposo tenía 50. Entonces, ya le empecé a hablar de Dios, de la importancia que era de buscar el amor de Dios, y ella se sintió bien, pero yo creo que si no hubiera tenido estas instrucciones que nos han dado nosotros desde la diócesis, no había sabido con tanto dolor que la señora traía y tanto problema, cómo irle hablando, cómo irse enamorando de ese Dios que ella tenía ante su soledad y sus problemas, y contentísima. Y así de una manera, Dios nos pone siempre en nuestro camino de acuerdo a lo que estamos, siempre nos pone a quien ayudar, pero sí es necesario esa capacitación. Y esta palabra de la que usted dice, Padre, que yo no soy digno, soy un pecador, siempre lo escucho, y yo les digo a las personas, le digo, claro que nadie somos dignos, somos materia. Divino era solamente Dios, claro, también era humano, pero somos materia, le digo, y pecadores vamos a ser siempre, le digo, y somos corruptos, nuestro cuerpo es corrupto, le digo, pero acuérdate que fuimos creados por Dios y Dios nos da la dignidad, Dios Él nos levanta, y a mí me gusta decirles, más bien es estar pensando en Dios, en eso, que el perdón realmente se nos da, que Dios es el que nos da esa dignidad, nosotros no la tenemos, pero también es como un cierto pretexto para no buscar ese tiempo, yo veo también para el compromiso, como dice Nuria, porque sí es muy importante estar en junta, estar en el ministerio en el que tú estés sirviendo, estar al pendiente de lo que está pasando, de lo que se te está diciendo que hagas, y no poner pretextos, porque si no te atrasas y vamos a lo mismo, fuera de ayudar con amor y con alegría, vamos a estar con el compromiso de la frustración de estar en el servicio mal. Entonces, a mí es lo que me gusta sentir, que no, claro que no somos dignos, pero Dios nos da esa dignidad con el hecho de ser yo su hija y Él me ama. Con eso voy yo a servir, con mis defectos, con mis actitudes, que trato de corregirme lo más que puedo, y eso es lo que a mí me gusta también expresar a la hora que yo escucho esa palabra. Dios nos da esa dignidad, acuérdense que Él nos ama, y nosotros hay que encargarnos de Diosito, y que Él se encargue también de nosotros y de nuestras necesidades. Gracias, esto es todo. Con respecto a la capacitación y esto de la formación, recuerden ustedes que Felipe, el Espíritu, dice, el Espíritu envió, por allá en Hechos de los Apóstoles, el Espíritu envió a Felipe por el camino, en Hechos de los Apóstoles 8. Iba un etíope, ¿se acuerdan? Una carroza, y él iba leyendo el libro del profeta Isaías, y le preguntó Felipe, ¿tú sabes lo que está leyendo? ¿Entiendes? Y él le dijo, pero ¿cómo voy a entender si nadie me lo explica? O sea que también tiene que haber una apertura del corazón, ¿no? No es solamente el deseo, pero también abrir el corazón para formarse y dejar que Dios pues actúe en ese corazón. Pues muchas gracias, Dios les bendiga, y de verdad que me alegra mucho de este contexto de poder compartir con ustedes, verles, aunque sea así, por la red, ¿no? Y nada, seguiremos adelante, recen por mí, y con mucho gusto compartir con ustedes este tema, con mucho gusto.